Un hombre, un carpintero de Nazaret, cambió el mundo con un mensaje de amor y redención. 3 siglos después, un emperador romano usó ese mismo mensaje para unificar un imperio, y entre ellos un libro sagrado se consolidó, moldeando así la fe de millones de personas. Hablamos de Jesús de Nazaret, Constantino el Grande y la Biblia. Hoy vamos a explorar cómo estas 3 fuerzas se entrelazaron para dar forma al cristianismo, pero también descubriremos las sombras detrás de su historia. Prepárate porque ese no es el relato que te contaron en la iglesia. Ese es un viaje a través de las luces y las sombras de una de las religiones más influyentes del mundo. Todo comenzó con un hombre humilde, Jesús de Nazaret, nacido en Belén. Según la tradición, creció en una aldea humilde de Galilea. A los 30 años comenzó a predicar un mensaje revolucionario. El reino de Dios estaba cerca, y con él la promesa de amor, perdón y justicia. Sus enseñanzas, como el Sermón del Monte, resonaron entre los pobres y los más marginados, pero también despertaron la ira de los más poderosos. Jesús desafió las normas religiosas y políticas de su tiempo, y por ello pagó el precio más alto: la crucifixión. Sin embargo, según la fe cristiana, su resurrección marcó el inicio de una nueva era. Pero aquí hay un detalle crucial: Jesús no dejó nada escrito. Su mensaje fue transmitido oralmente por sus discípulos, y eso plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo llegamos de las palabras de un carpintero a la Biblia que hoy conocemos? 3 siglos después de Jesús, el cristianismo estaba en una encrucijada. Era una fe marginal practicada en secreto por pequeños grupos. Pero todo cambió con un hombre, Constantino el Grande. En el año 312 después de Cristo, durante la batalla del puente Milvio, Constantino tuvo una visión. Una cruz en el cielo que decía: "Con este signo vencerás". Tras su victoria, Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo. Pero acá tenemos una pregunta: ¿fue su conversión genuina o una estrategia política? Constantino vio en el cristianismo una herramienta para unificar su imperio, y su apoyo cambió el destino de la fe. Sin embargo, su intención también tuvo un lado oscuro. Constantino no solo legalizó el cristianismo, sino que también lo promovió activamente. Construyó iglesias, otorgó privilegios al clero y convocó el Concilio de Nicea en el año 325, donde se definió la ortodoxia cristiana. Pero su relación con la fe no fue del todo pura. Constantino mantuvo títulos paganos como Pontifices Maximus y no fue bautizado hasta poco antes de su muerte. Además, su intervención en asuntos religiosos, como la exclusión de textos considerados heréticos, plantea preguntas incómodas. ¿Fue el cristianismo beneficiado o manipulado por Constantino? Recuerdo una vez que le pregunté a uno de mis profesores de inglés cuando realizaba mi pregrado en negocios internacionales. Mi profesor practicaba la fe cristiana en una iglesia protestante, no daré detalles. Mi pregunta hacia él fue algo como esto. Yo le decía: la Biblia para mí fue consolidada por un asesino despiadado. O para ser más detallados, el Nuevo Testamento fue consolidada por orden de Constantino. ¿Cómo puede ser la Biblia la palabra de Dios si fue moldeada por un hombre corrupto y cruel? Mi profesor me miró y me respondió: a veces Dios pone personas en el camino para que cumplan sus objetivos. El objetivo de Dios era llevar su palabra a todo el mundo. Y aunque Constantino fue una persona despiadada, fue una herramienta usada para cumplir su plan divino. Esa respuesta me dejó pensando: ¿puede Dios usar a personas imperfectas o incluso corruptas para hacer cumplir sus propósitos? Esto es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe cristiana y de la historia. Después de que Constantino legalizara el cristianismo, lo que parecía un acto de fe tuvo un costo humano que pocos mencionan. La unificación del Imperio Romano bajo el cristianismo no fue un proceso pacífico ni sin sacrificios.
Si bien Constantino permitió la libertad religiosa, también implementó políticas que resultaron en un sangriento proceso de persecución hacia aquellos que no compartían la visión de la nueva iglesia oficial. La persecución no se limitó a los paganos, sino que también incluyó a los llamados herejes dentro del cristianismo mismo. Al convocar el Concilio de Nicea en el año 325, Constantino no solo buscó unificar la doctrina cristiana, sino también silenciar a los que sostenían creencias diferentes, como los arrianos, quienes creían que Jesús no era coeterno con el Padre. Las disputas teológicas se resolvieron en ocasiones con violencia. La iglesia primitiva no dudaba en usar el poder imperial para aplastar a cualquier oposición, ya fuese religiosa o política. En este contexto, el cristianismo que Constantino abrazó no solo fue un medio para estabilizar el imperio, sino también un instrumento de control. Por un lado se promovía el amor y la misericordia, pero por el otro se establecían normas estrictas que a menudo llevaban a la marginación, la tortura e incluso a la ejecución de aquellos considerados fuera de la ortodoxia oficial. Y para dar un ejemplo de eso, un ejemplo impactante de cómo ese proceso de purificación religiosa se convirtió en un terreno sangriento, recordemos que Constantino también fue responsable de la instauración de lo que hoy conocemos como el Edicto Teodosio, que convertía el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, condenando a las creencias paganas y pidiendo la destrucción de templos antiguos. Ese edicto no solo acabó con las prácticas religiosas antiguas, sino que además justificó la violencia hacia aquellos que se mantenían fieles a las tradiciones previas. Las cruzadas, aunque fueron mucho después de Constantino, fueron una continuación de la relación entre el cristianismo, poder y guerra que él ayudó a consolidar. Al legalizar y promover el cristianismo, Constantino no solo garantizó su expansión, sino que también transformó la religión en una herramienta política que definió el destino del Imperio Romano y eventualmente de toda Europa. La fe cristiana ya no solo era un mensaje de amor y perdón, sino una justificación para la guerra. El concepto de guerra santa, aunque más tarde en la historia, tiene sus raíces en el modo en que Constantino integró la religión al poder imperial. Las cruzadas, que comenzaron en el siglo VI, fueron convocadas por los papas para recuperar Jerusalén y otras tierras sagradas del control musulmán. Sin embargo, no solo se luchaba contra los musulmanes, también se perseguía a aquellos que no compartían la verdadera fe cristiana, demostrando cómo la iglesia utilizaba la guerra para expandir su dominio, y no solo sobre territorios, sino también sobre la pureza de la fe. Ahora bien, volvamos a Constantino. Con el apoyo de Constantino, la iglesia comenzó a consolidar su doctrina y sus textos sagrados. Pero el proceso no fue sencillo. En los primeros siglos, circulaban decenas de evangelios y cartas sobre la vida de Jesús. Algunos, como el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que todos los conocemos, los que se encuentran en el Nuevo Testamento y fueron aceptados como canónicos. Y otros evangelios, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, fueron considerados apócrifos y excluidos del canon. Pero, ¿ese por qué? La respuesta está en una combinación de teología, política y poder. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás contiene dichos de Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos, algunos de los cuales tienen un tono más místico y filosófico. El Evangelio de Judas, por su parte, retrata a Judas Iscariote de una manera muy diferente a lo que nosotros conocemos o nos enseñaron, sugiriendo que su traición era parte del plan divino. Y sí, muchos entendemos que sí era parte del plan divino porque Jesús tenía que morir en la cruz. A nosotros nos enseñan que Judas era la oveja negra, un traidor. Pero en ese caso es diferente, porque Judas, en el Evangelio de Judas Iscariote, no era un traidor, sino fue una persona elegida por Dios, por Jesús, para cumplir una tarea, siendo él la persona idónea para cumplir esa tarea por su cercanía a Jesús. Estos textos no se alinean con la visión oficial de la iglesia, claro está, pues los textos oficiales ven a Judas como el villano,
y preferirían una interpretación más coherente con el mensaje de la redención. Al observar la historia del cristianismo, es imposible no notar a las dos figuras más importantes, Jesús de Nazaret y Constantino, el emperador romano que se convirtió en el arquitecto del cristianismo tal como lo conocemos hoy. Sin embargo, sus legados son profundamente diferentes. Jesús, el hombre que predicó el amor, el perdón y la esperanza, es el fundamento espiritual del cristianismo. Aparece en los evangelios del Nuevo Testamento, donde su vida y su sacrificio son la base de la fe cristiana. Jesús nunca usó la violencia, ni con sus palabras, ni con sus acciones. Su mensaje de paz y misericordia han resonado a lo largo de los siglos, siendo un símbolo de pureza y compasión para millones de personas en todo el mundo. Pero por otro lado, tenemos a Constantino. Aunque no figura en los evangelios, fue fundamental en la creación del cristianismo tal como lo conocemos hoy. Constantino fue el arquitecto del cristianismo institucionalizado, pero lo que muchos olvidan es que, lejos de ser el defensor de la paz, fue un hombre profundamente violento y despiadado. Durante su ascenso al poder, este hombre no dudó en asesinar a su propio hijo, a su esposa y a otros familiares para consolidar su control sobre el imperio. Un hombre que utilizó la violencia y la muerte para lograr sus fines políticos, sin remordimiento alguno. Constantino, además, fue el responsable de la persecución sangrienta de aquellos que se oponían a su visión del cristianismo. Fue él quien convocó el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, no solo para unificar la doctrina cristiana, sino también para eliminar a aquellos que predicaban evangelios distintos a los 4 reconocidos hoy en el Nuevo Testamento, como los evangelios de Tomás, de María Magdalena, de Judas Iscariote, fueron condenados y sus enseñanzas fueron erradicadas. Aquellos que no se alineaban con la visión oficial del cristianismo fueron perseguidos, torturados y asesinados. Todo en nombre de una fe que en sus orígenes predicaba la paz. En el año 380 después de Cristo, Constantino también instauró el Edicto Teodosio, convirtiendo al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano y condenando las creencias paganas. Ese edicto no solo destruyó los templos antiguos, sino que justificó la violencia contra aquellos que mantenían las religiones tradicionales. En su afán por unificar el imperio bajo su visión, Constantino no dudó en recurrir al poder del Estado para imponer su versión del cristianismo. En definitiva, mientras que Jesús se sacrificó por el bien de la humanidad, mostrando amor y compasión, Constantino usó el cristianismo como un instrumento de control y poder. Jesús, cuya vida inspiró los evangelios, predicó la paz y el perdón, pero Constantino, aunque en su época se presentaba como un protector de la fe cristiana, fue un hombre que utilizó la violencia y la muerte para moldear la historia del cristianismo y dar forma a la iglesia tal cual como la conocemos hoy en día. Sin Jesús, el cristianismo no habría nacido, pero sin Constantino, el cristianismo no habría sido el poder institucional que conocemos hoy, ni habría sido la religión dominante del Imperio Romano y del mundo. Vemos la complejidad de la historia cristiana. Una fe que comenzó con un mensaje de amor y sacrificio, pero que a lo largo de los siglos se fue transformando a veces en una religión marcada por la persecución, la violencia y el control. El cristianismo que hoy conocemos es una amalgama de enseñanzas de Jesús y tradiciones que se desarrollaron a lo largo de los siglos, luchas internas y episodios oscuros. Pero en medio de todo esto, sigue un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje que ha tocado a millones de vidas. Y tal vez eso sea lo que más sorprende de la historia del cristianismo, que a pesar de su tumultuoso pasado, su mensaje sigue siendo relevante hoy en día. Ya saben, si les gustó ese podcast, no duden en compartirlo. Los invito a que dejen sus comentarios y los espero en un nuevo capítulo de este podcast.